Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santo y en el día de hoy os traigo la partida del día de la ronda séptima del Tata Steel Masters, que en este caso va a ser la partida entre Caruana y Bachir, partida muy interesante, incluso teóricamente vais a ver que Caruana nos trae una idea que no se ha empleado tanto y como incluso Bachir, que es claramente desde hace muchos años el mayor especialista de la Nazor, pues tiene pinta que no lo tenía tan mirada esta idea y de hecho acaba colapsando bastante rápido. La partida empezó con E4, C5 por parte de Bachir, como siempre, caballo F3, D6, D4, peón por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6, entrando directamente el Anazdor, que como he dicho es la apertura que Bachir hace todos los días prácticamente y además desde hace bastantes años, con lo cual, bueno, tiene la ventaja de que normalmente se lo sabe perfectamente, se lo sabe mejor que nadie, está muy acostumbrado a jugar todo este tipo de posiciones muy complejas que, como digo, saber jugarlas todos los días hace que tenga un feeling buenísimo en la posición, pero tiene el defecto de que también su rival tiene esa ventaja de saber que él va a jugar esta línea y por lo tanto es más fácil que pueda preparar una idea concreta contra la misma. La partida, Caruana elige la variante de alfil G5, que es desde hace bastantes años una de las variantes más críticas de cara a que es una de las variantes que está más analizada. Digamos que aquí el negro en muchísimas líneas va a tener que acordarse, si juega de la manera principal, de, como digo, variantes quizás hasta la jugada 30 o incluso a veces más profundo, de manera que requiere también un ejercicio de memoria muy grande por las negras, sobre todo porque la jugada del alfil G5 tampoco te la hacen tanto y como digo, el día que te la hacen, bueno, pues te ponen un examen y te tienes que acordar absolutamente de todo. Bachir hizo la jugada E6, que es la más principal, aunque se considera que caballo D7 también está igualando últimamente o muy cerca de la igualdad. E6, F4 por parte de Caruana, de nuevo una de las ideas más críticas, de las que tiene más partida. La idea de F4 es sacar la dama en F3 pero sin que el peón de F2 se quede ahí atrás y luego poder enrocarte y aprovechar esa dama también para apoyar ese peón a G4 en un futuro. Incluso la dama desde F3 también tiene la idea de presionar por esta diagonal, de manera que muchas veces no se puede mover el peón de B tan rápido porque existe un tema con E5. Básicamente el blanco está intentando colocar todas sus piezas de la manera más activa posible. Y aquí el negro suele emplear la jugada que hace Bachir en esta partida, que es dama B6. Hay más jugadas posibles en esta posición, alfil E7, caballo D7... H6 sobre todo es la jugada que más recientemente se jugaba bastante. Bachir la ha empleado mucho esta H6, pero en la partida decidió hacer dama B6. Como digo, normalmente estaba haciendo H6 y en esta partida quizás se planeó o se vio alguna idea por parte de Caruana o simplemente prefirió cambiar la línea a esta de dama B6. Dama B6 es una jugada muy concreta, una jugada que amenaza el punto de B2 y que tiene una idea muy clara. El blanco no tiene una manera correcta, una manera buena, agradable de defender ese peón. Una jugada como torre B1, por ejemplo, tiene un problema muy gordo y es que ya no te podrías enrocar largo cuando básicamente el blanco está poniendo las piezas de manera que se quiere enrocar largo en un futuro. Tras una jugada como torre B1, simplemente el negro podría continuar con el desarrollo normal de piezas y en un futuro pues simplemente el blanco no va a tener esa opción de enrocarse largo. De hecho, enrocarse corto tampoco va a ser fácil y es que la dama está presionada por esta diagonal y puede existir una jugada del estilo E5, así que como digo le va a costar bastante más tiempo. Contra dama B6 principalmente se hacen dos jugadas. Una es la de la partida dama B2, dama D2 y otra jugada que se ha empleado más recientemente, se ha empezado a hacer un poco es caballo B3, jugada que quita el caballo del centro, con lo cual es una pequeña victoria por parte del negro, pero también es verdad que la dama en B6 no está en la mejor casilla posible. En cualquier caso, se considera que la posición sigue siendo bastante igualada aquí. Un detalle curioso es que la jugada H6 del negro evita esta posibilidad de caballo B3, ya que tras alfil H4 y dama B6 no existiría este caballo B3, como digo, por un jaque aquí en E3 y de repente el peón de F4 está colgando, cosa que eso no pasa con el alfil en G5 porque simplemente te lo defienden. Aquí existiría también la línea de A3, que es una línea también con mucha teoría, pero como digo, simplemente sería otra partida. Dama B6, dama D2 por parte de Caruana, la línea sin ninguna duda más teórica, dama por B2, torre B1 y dama A3.
Como habéis visto, el negro acaba de perder 3 tiempos con dama b6, dama por b2 y dama 3, y a cambio el blanco ha seguido desarrollando sus piezas. Lógicamente ahora el blanco no se va a enrocar largo, pero la clave es que podéis ver que todas sus piezas están muy activas, el alfil va a salir bastante rápido, se va a enrocar y el negro ahora tiene que defenderse durante una jugada para o bien devolver ese peón de más y simplemente llegar a una posición más o menos igualada o intentar quedarse con el peón de más. Pero como podéis ver, el negro solo tiene el caballo fuera, la dama en A3, que además está en una casilla bastante poco agradable. Muchas veces el hecho de que la dama esté en A3 va a hacer que esta torre pueda pasar por B3 al flanco del rey muy rápido. Y como digo, es verdad que el negro tiene una posición sólida, tiene un peón de más, pero tiene muy poco desarrollo y eso va a lastrar bastante su posición. Y aquí viene la idea interesante por parte de Caruana. No es que sea tampoco una jugada súper sorprendente, pero es una jugada que no se ha visto tanto. Claramente la variante con más partidas en esta posición es hacer E5 y tras peón por E5, peón por E5. Aquí existen 1000 jugadas, caballo de 7, caballo de 5, incluso H6. Como digo, una posición que se ha jugado muchísimo, con muchísima teoría, una de las líneas que más se ven en partidas por correspondencia y una línea en la cual también es fácil entrar a una preparación y si no te acuerdas muy complicado. Pero Caruana, bueno, se creyó que Bacher se lo iba a saber todo, cosa que ya os digo yo que es lo más probable porque se suele acordar siempre de todo, y intentó esta idea de alfil E2. Jugada mucho más a largo plazo, no buscas algo concreto, el blanco está buscando intentar enrocarse y luego ya más tarde buscar alguna ruptura de este tipo E5 o F5. Y aquí Bacher cometió una pequeña imprecisión. No digo que la jugada que haga sea mala, ni sea perdedora, ni mucho menos, pero sí que después de esta jugada su posición va a ser cada vez más complicada. Parece ser que la mejor jugada en esta posición, hay dos, parece que son o bien alfil E7 o bien caballo de 7. La posición parece que está igualada de todas maneras. Voy a mostraros un poquito alguna línea, como podría ser. Por ejemplo, alfil E7, jugada muy natural, jugada que quizás preparará enroque, jugada que defiende el alfil de manera que no me puedas comer y doblarme peones, porque de hecho otra idea de alfil E2 es que en muchas posiciones puedes comer en F6 y colocar rápido alfil en H5 y luego esa ruptura F5 va a molestar un poco más. Como digo, después de alfil E7, una línea posible sería E5 y tras peón por caballo de 7, torre B3, llegaríamos a una posición bastante compleja en la cual parece que el negro no tiene ningún tipo de problema en la práctica. No os creáis mucho al módulo porque este tipo de posiciones requieren mucho más tiempo para que el módulo piense y realmente termine de comprender correctamente la posición, pero parece que está aproximadamente igualada. Otra línea que puede parecer muy lógica es caballo de 7 por el hecho de que evita directamente la jugada de 5 porque lo estaría controlando con una pieza más, y parece que después de enroque dama C5 y rey H1 llegaríamos a una posición de este estilo en la cual, de nuevo, el blanco tiene un desarrollo muy avanzado, tiene las piezas muy activas, pero el negro tiene un peoncito de más. Parece ser que después de alfil E7 y aquí hay una línea bastante increíble que se ha empezado a jugar en algunas partidas de correspondencia, y es que parece que el blanco iguala después de F5, E5, caballo E6, y de hecho no solo iguala, sino que parece ser que es el negro el que tiene que sacar más jugadas complicadas después de esta posición. No voy a mostrar mucho más la teoría porque esto no es un vídeo de teoría ni mucho menos, vamos a analizar la partida e intentar comprenderla estratégicamente, pero parece ser que aquí el blanco está bastante bien y quizás esta fuera la idea que tenía Caruana para esta partida, no me hubiera sorprendido nada. En la partida, Bacher hizo la jugada caballo C6. El problema de caballo C6, para empezar, es que va a abrir la columna B completamente, lo cual va a hacer que esta torre de B esté muy feliz. Y aparte, realmente es verdad que cambias una pieza, desarrollas una pieza, pero la pieza que has desarrollado te la van a cambiar. De manera que el negro, después de esta jugada, sigue con una pieza desarrollada y el blanco, bueno, pues podría enrocarse y tendría ya todas y las torres completamente conectadas solo por el precio de un peón. Sin embargo, Caruana tenía otra idea, y es que después de caballo por C6 y peón por C6, lógicamente el caballo ha dejado de controlar la casilla de 5, que es una ruptura que ya directamente se puede hacer con las blancas, y Caruana no se lo pensó dos veces y metió ese 5 directamente. E5 es una jugada buena porque básicamente estás abriendo la posición, y por lo general cuando abres la posición le suele favorecer al bando que tiene las piezas mejor colocadas y más desarrolladas, que en este caso claramente es el blanco.
El negro tiene diferentes maneras de jugar aquí. Para que entendáis un poco lo de abrir la posición, por ejemplo, la jugada de por E5 sería un grave error por el hecho de que abriría la columna D y también se estaría abriendo la columna F. Después de la jugada F por E5 y caballo D5, el blanco podría continuar tranquilamente con algo como torre B3 y tras dama 5 enroque. Y como podéis ver, ahora el punto F7, una debilidad importante, este caballo tampoco se puede mover porque hay temas en la casilla de 8. Y como digo, el negro no se puede permitir abrir esa columna D y abrir esa columna F por completo. Tiene que intentar dejar la posición lo más cerrada posible para ir acomodando sus piezas y ya más adelante quizás sí intentar abrirla. Con lo cual D por E5 es una jugada que directamente se tiene que descartar y las dos jugadas que por lo tanto nos quedan serían tanto caballo D7 como caballo D5. Caballo D7 es verdad que es una jugada demasiado pasiva y de hecho la mejor jugada de la posición es caballo D5, que es la que hizo Bachet. En cualquier caso vamos a ver un poco caballo D7. Y aquí parece que tras torre B3 de nuevo, como digo, muchas veces esta casilla se utiliza para la torre y es que luego más tarde se va a poder pasar al flanco de rey, también molesta un poco a la dama, dama que no se puede quitar a 5 ya que el peón de D6 estaría colgando y después de dama C5 también se recuperaría este peón y es que tras caballo E4 se doble ataca la dama de C5, el peón de D6 y tras dama de 5, caballo por, alfil por y peón por, llegaríamos a este finalito en el cual bueno, simplemente el blanco tiene un peón muy fuerte en D6, tiene pareja de alfiles, una estructura bastante sana y por lo tanto tiene una ligera ventaja. En la partida se hizo la jugada caballo D5 y aquí Caruana podía haber elegido buscar una posición similar a la de antes, con una jugada como caballo E4, controlando las casillas negras, buscando quizá un C4 en el futuro para echar ese caballo, pero en la partida jugó de una manera muy distinta, con un truco muy interesante que de hecho vais a ver que Bachet se lo comió por completo. Caruana hizo la jugada caballo por D5, jugada que así a priori parece bastante normal y de hecho vais a ver cómo Bachet bueno, hace una jugada que directamente es perdedora. El negro lógicamente aquí tiene dos opciones posibles que son tanto C por D5 o E por D5. ¿Cuál creéis que es la mejor jugada? Pues la mejor jugada en este caso es C por D5, jugada que tampoco es fácil, pero que realmente tiene lógica de cara que deja todo lo que sería la columna E más cerrada. Tampoco digo que la posición aquí fuera fácil para las negras ni muchísimo menos, de hecho parece ser que el blanco sigue teniendo algo de ventaja. Y es que tras enroque, el negro no puede desarrollar bien su alfil de F8. Una jugada como alfil E7 sería un error, ya que después de alfil por y rey por, el rey de las negras acaba en el centro. Y después de una jugada como F5, se abre por completo la posición, la dama empieza a venir, la torre está muy activa, esta torre también. Y el negro tiene todas sus piezas, una en cada parte del tablero, completamente descoordinada. Con lo cual el alfil E7 no es posible. Parece ser que el negro debía jugar H6, ganar un pequeño tiempo, quitar ese alfil de esa casilla, ponerlo en H4 y después de D por E5 y F por E5 intentar usar la casilla C5 para dar un jaque, sacar el rey y tras rey H1 buscar el cambio de damas con dama E3. Como digo, son muchas jugadas seguidas que el negro tiene que seguir encontrando. Por ejemplo, una jugada como enroque es que no soluciona nada. Te hacen torre B3 y lo que ya he comentado. Después dama 4, te viene una jugada como alfil F6, de repente te viene la torre al flanco de rey y es que te están dando mate. De hecho, ya aquí la partida estaría completamente decidida. Así que son muchas jugadas que el negro realmente tenía que encontrar en esta posición y por lo tanto tampoco me parece descabellado que Bachet haya decidido tomar en la casilla de 5. Aquí parece que tras dama E3 el blanco podría continuar con dama E5 y tras una jugada como enroque y alfil H5 llegaríamos a esta posición que es muy compleja, pero parece ser que está más o menos cerca de la igualdad. Quizás el blanco tiene una posición un poquito más sencilla desde el punto de vista práctico, pero como digo, cualquier cosa podría haber pasado aquí, posición súper compleja. En la partida, sin embargo, Caruana tomó de E en D5 y a partir de este momento Caruana no dejó ninguna opción. De hecho, ya la primera jugada que hace, desde mi punto de vista, es una de las mejores jugadas que se han hecho en todo el año. Una jugada que no me parece nada intuitiva desde un primer punto de vista, pero vais a ver que es que tiene muchísima lógica y realmente es un verdadero bombazo. Caruana mete E6. ¿Cuáles son las ideas de E6? E6 tiene varias ideas. Una de las principales y de las que quizás no sea tan fáciles de entender es el hecho de que este peón en D6 realmente le viene bien al blanco que exista. ¿Por qué? Porque básicamente ese peón de D6 hace que el alfil de F8 no pueda salir. Se está chocando con él. La casilla E7 tampoco se puede usar para ese alfil de F8 porque podéis ver que simplemente te cambio y ya habéis visto que el rey en el centro no dura mucho. De manera que con la jugada E6... Caruana, entre otras cosas, está consiguiendo que el alfil de F8 no pueda desarrollarse. ¿Esto qué significa? Pues lógicamente con una columna B que tenemos aquí, el rey de las negras no se va a enrocar en largo
y si este alfil de F8 no se puede mover, tampoco va a tener la capacidad de enrocarse en corto. De manera que con la jugada E6, Caruana está consiguiendo que el rey de las negras se quede en el centro el mayor tiempo posible y que realmente, por mucho que vaya a perder dos peones, tras una jugada como enroque va a venir un F5, el rey en el medio no va a aguantar absolutamente nada. Vamos a ver aquí muchas opciones, realmente hay varias opciones de las cuales puede jugar aquí el negro, pero las principales son comer ese peón de 6. Por ejemplo, en la partida ya os digo que Bacher jugó F6, la vamos a ver más adelante, pero las dos primeras jugadas que tenemos que considerar, lógicamente, son tanto alfil por E6 como F por E6. Alfil por E6 parece la más natural, desarrolla una pieza, no parece tan grave, pero bueno, aquí ya tenemos que tener en cuenta dos cosas después de la jugada alfil por E6. La primera es que la columna E ha quedado completamente abierta y el rey de las negras se sitúa en ella. Y la otra es que este alfil de C8 estaba controlando la casilla de entrada B7, de manera que esta torre ahora tiene esa casilla para usarla. La mejor jugada de las blancas ahora sería F5, dando otro peón, jugada también bastante increíble, y tras alfil por F5 el blanco podría ganar un tiempo con una jugada como enroque y la posición de las negras está totalmente perdida. Como veis, de nuevo, una dama por aquí, una torre por aquí, una torre por allá, el rey en el medio, el alfil sin desarrollar, mientras todas las piezas del blanco están haciendo funciones bastante buenas. La torre presionando por aquí, esta torre por aquí, este alfil evitando que el alfil de las negras se enroque y la dama que va a entrar al juego en cualquier momento y este alfil que también desde H5 va a presionar F7 muy rápido. Así que como podéis ver, todas las piezas del blanco realmente se están coordinando a la perfección muy rápido. Y es que no hay manera correcta de defender esta posición para el negro. Por ejemplo, una jugada como alfil E6, que parece la más sólida, defiende el punto F7. Simplemente podríamos continuar con torre B7, viene alfil H5 a la siguiente, no se puede hacer alfil E7, una jugada como G6 tampoco, viene alfil G4 y luego el punto F7 queda débil. Como digo, simplemente un escándalo de posición para las blancas. Una jugada como H6 para quitar ese alfil es que ni lo muevo. Te hago alfil H5, te como en F7 y tras alfil por F7 muy precisa ahora sería dama y 1 jaque y tras rey de 8 torre por F7. De nuevo veis como todas las piezas del negro están cada una en una parte del tablero, no se coordinan mientras que las mías se coordinan a la perfección. Se amenaza torre de 7, sigue de dama de E8 jaque y el negro no puede evitarlo. Con lo cual la jugada alfil por E6 sería directamente perdedora. Podemos pensar, bueno, F por E6, de esta manera no me gana el tiempo con F5, la casilla B7 está controlada, puede quizás amenazar alfil E7 a la siguiente, no pasa nada porque Caruana te hubiera metido F5 en cualquier caso. De nuevo la idea, hacer F por E6, abrir estas dos columnas al máximo y como el alfil de F8 sigue sin poder desarrollarse por este peoncillo que hay en D6, pues básicamente el negro está tieso. Dice, bueno, ¿qué hago por F5? Luego resguardo mi rey en F7. No, no resguardas nada. Te viene enroque. Y si rey F7, vamos a seguir con torre B3. Y bueno, básicamente la dama se queda sin casillas. Si dama C5, alfil E3. Y si una jugada como dama 4, podemos continuar con torre F4. Y de nuevo la dama se está quedando sin casillas. Alfil E7, por lo tanto, podemos pensar que es otra línea posible, intentar sacar el rey así al centro, con tantos peones igual en el medio aguanta, realmente no, y es que tras alfil por E7, rey por E7, dama G5, rey F7, parece que está resguardado un poco, pero viene torre por F5 y de nuevo el mate es bastante inminente. Si alfil por F5 sigue torre B7 con mate, y si no me comes en F5 ya te cuento yo la historia, os la podéis imaginar vosotros, pero no acaba muy bien para las negras. De manera que bueno, falta otra línea, perdonadme. Después de F por E6 y F5 podemos pensar, bueno, pero hacemos E5, tengo un centro aquí controlado perfectamente, no me va a abrir la posición en la vida. De nuevo falso, y es que después de la jugada en roque vamos a seguir con F6 y por todas estas diagonales los alfiles te van a destrozar. De nuevo la torre esta hace una función importantísima, la columna B, la dama en A3 no aporta nada a la defensa del rey y por lo tanto la posición sigue estando completamente perdida para las negras. En la partida Bacher se dio cuenta de todo esto, vio que no podía abrir tanto la posición y decidió hacer la jugada F6, jugada que probablemente desde el punto de vista práctico sea la mejor ya que cierra la posición por completo. ¿Cuál es el problema de la jugada F6? El problema es que te queda un peón en E6 aquí fortísimo, que el blanco va a poder simplemente defenderlo y eso va a hacer que ninguna de las piezas del negro puedan activarse en ningún momento de la partida y eso va a lastrar toda su posición. Alfil H5 jaque de Caruana para asegurarse de que ese rey de 8 se queda sin enroque. Rey de 8 no se puede hacer G6 porque simplemente seguiría alfil por G6, con lo cual rey de 8 y alfil H4. Ahora una jugada como alfil por E6 seguiría siendo un suicidio y es que simplemente el blanco se puede enrocar, va a seguir con torre 1 y de nuevo el rey en D8 no va a aguantar toda la escabechina que le va a venir de las blancas.
Bachier intentó la jugada de 4, jugada que busca aquí un dama C3, un dama E3 y si se comen D4 un dama 5, dama por H5, jugada muy buena buscando el cambio de dama, pero es que el problema de la posición es que realmente una vez el blanco va a conseguir tener ese peón defendido en E6, cambiar la dama va a ser el menor problema de las negras y es que no se van a poder mover como vais a ver. La partida continuó con alfil F2, evitando dama E3, esto no evita dama C3, pero ahora muy importante por parte de Caruana la jugada F5. Y tras esta jugada la posición del negro está completamente perdida. Veis que el negro sigue teniendo material de más, pero es que no va a solucionar absolutamente nada. El peón de 6 vale demasiado. Este alfil sigue sin poder salir porque choca con este. Este alfil sigue sin poder salir porque choca con este. La torre no puede salir porque el alfil no sale. La torre no puede salir porque el otro alfil no sale. Y básicamente todas las piezas del negro se entorpecen entre sí mismas, mientras las del blanco van a conseguir mejorándose poco a poco. Dama por D2, rey por D2, el blanco consigue conectar las torres de esta manera y veis que realmente el negro tiene un peón de más, pero es que da completamente igual, el peón de más que tiene no vale nada y es que la actividad de las piezas en esta posición es muchísimo más importante. Por supuesto, por mucho que sea mucho más importante, tampoco es que Bachier vaya a dar el peón de más, que es lo único que tiene, digamos, la única razón de vida de su posición es el peón de D4, así que se aferra a él con la jugada C5. Y ahora Caruana empieza a hacer una maniobra para poner toda su estructura, sobre todo tener en cuenta que este peón de 6 es el que le está dando casi toda la ventaja, así que tiene que asegurarse de que no le vaya a venir un G6 que le pueda descoordinar la posición, así que primero quita el alfil a F3, con lo cual gana un tiempo, la torre se tiene que mover a 7 y entonces juega G4 para hacer aquí una cadena de peones lo más sólida posible, la cual va a ser incluso más sólida después de una jugada como H3, de manera que el peón de 6 nunca vaya a ser una debilidad y simplemente se pueda centrar en el flanco de dama, jugar un torre B8, un torre B1 y poco a poco ir abriendo la posición. También vais a ver que más adelante acaba trayendo el rey y cómo es que el negro no tiene ninguna opción de mejorar su posición. Es que si el negro juega con G6, H5, algo de ese estilo, que también acaba pasando más adelante en la partida, el propio peón de F6 también se queda más débil y por lo tanto toda la posición del negro sigue lastrándose a sí misma. G6, de hecho, de Bachier, que como digo, tiene que intentar minar esa estructura al blanco de alguna manera. Lógicamente con G6, como he dicho, también se debilita la casilla F6. Casilla que Bachier se encarga de presionar directamente. De hecho, con esta jugada evita que quizás el alfil de las negras se desarrolle por una casilla un poquito más potente. Y es que ahora, si la jugada de alfil H6 tras rey de 3, el peón de F6 no se puede defender bien. Una jugada como rey E7, simplemente el blanco continuaría con alfil G3, torre B6 y el peón de D6 estaría sufriendo muchísimo. Con lo cual alfil E7, el alfil desde aquí, como podéis ver, defiende los dos peones un poco mejor, pero también tiene el problema de que básicamente la diferencia de que exista ahora mismo un alfil en E7 o si ponemos este peón de E7 aquí, la diferencia es que el peón por lo menos puede coronar y este alfil sin embargo pues no tiene pinta y es que tampoco se va a mover mucho en toda la partida. Caruana sigue mejorando sus piezas, en este caso hace la jugada torre B6 con la cual planea seguir presionando el punto D6, de hecho se puede amenazar ya directamente una jugada como torre por D6 en la siguiente, digamos una jugada como A5 pues podría seguir torre por D6 ya que tras alfil por seguiría alfil por y la torre estaría cayendo. Caruana para evitar esto hace H5 y es que como digo tienes que intentar minar esta estructura de cualquier manera. Ahora, por ejemplo, la jugada torre por D6 ya sería un error y es que tras alfil por F6 podríamos continuar con torre 7, alfil por H8, H por G4 y si veis toda la cadena de peones del blanco empieza a caer y por lo tanto la ventaja de la blanca se va a disipar bastante. Con lo cual no hay que tener prisa, lo más importante en esta posición es que el blanco mantenga esta cadena, mantenga sobre todo ese peón de 6 que está evitando que el alfil de C8 se mueva y hace la jugada tranquilamente H3. Da un poco de miedo hacer esta jugada porque parece que te pueden aquí clavar la torre, pero realmente no pasa nada porque la torre está perfectamente defendida por el alfil de F3 que hace función de todo. Alfil de F3 defiende la torre, controla casilla B7, con lo cual el alfil de C8 sigue sin poder desarrollarse y el negro cada vez tiene más problemas. Se vuelve a amenazar ahora las ideas con torre por D6, de manera que Bachier hace rey E8 para evitar esos temas con alfil por F6 jaque. Y Caruana, que ya ha visto que los temas con alfil por F6 jaque dejan de existir, dice, bueno, voy a colocar alfil de G3 en G3, de manera que todos esos trucos en la columna me molestan un poquito menos ahora, como digo, no valían, pero así también estás un poco más tranquilo y de paso ya atacas la casilla D6. Torre C7 de Bachier
y Caruana continúa ahora mejorando sus piezas. Una jugada como alfil por d6 no sería tampoco mala, pero es que no hay ninguna necesidad, el negro no se puede mover, así que Caruana aprovecha, mejora su posición completamente al máximo antes de comer el peón. Rey d3 de Caruana, trayendo el rey un poquito más al centro, evitando una jugada como c4, que simplemente caería el peón de d4, y de nuevo el negro no se puede mover. H por G, H por G... Bacher intenta cambiar una torre, alfil por h1, G por F y llegamos a la siguiente posición en la cual soy un poco pesado, pero es que veis que este alfil no se mueve, esta torre tampoco, puede ir como mucho a la casilla 7 que no es que haga nada, el alfil no tiene casillas, el rey puede moverse a F8 que tampoco hace nada y es que la posición del blanco simplemente se va a mejorar, puede venir el rey, puede venir este peón a A5 para fijar el D6, incluso puedo comer en D6 cuando me dé la gana y pasar a un final que va a estar completamente ganado. Alfil F8 por parte de Bacher, rey C4 acercando un poco más el rey, torre H7, finalmente Bacher consigue activar su torre de alguna manera, pero es que la torre tampoco se puede alejar mucho y es que el hecho de que el rey esté aquí con un alfil que no se puede mover hace que la octava esté bastante débil. Alfil E4 de Caruana, colocar el alfil aquí está muy bien porque defiende el peón de F5, que es el peón inicial de esta pequeña cadenita de peones que tenemos aquí, y de hecho en algún momento si colocara mi rey en D5 se defendería todo perfectamente a sí mismo, de manera que el blanco no tendría que preocuparse absolutamente de nada. También el alfil defiende el peón de C2, así que Caruana está consiguiendo tener toda su posición lo más compacta posible. Recordad que el negro sigue teniendo un peón de más en esta posición, pero es que da igual porque la actividad del blanco es tan grande que eso hace que la posición del negro esté completamente perdida. Y es que el módulo marca ya más 7 o más 8 casi para el blanco. Alfil E7 de Bacher. El plan de alfil F8 básicamente era intentar activar esa torre por la columna H, pero como estáis viendo tampoco es que cree demasiados problemas. Hay bastantes jugadas que ganan esta posición para el blanco, pero Caruana se decantó por alfil por D6, que es una de las más sencillas. El rey ya ha llegado a C4, de manera que se quita el peón que defiende C5 y tras torre por D6, bueno, tras alfil por D6 y torre por D6, toda esta cadena de peones ahora es muy débil. Una jugada como torre C6, hay muchas jugadas que ganan, por ejemplo, torre C6 pasaría a un final en el cual simplemente los peones de las negras empezarían a caer uno detrás de otro. Alfil B7 de Bacher intentando pasar un final de torres, pero de nuevo la posición sigue estando completamente perdida, incluso en el final de torres. Alfil por B7, cambiando aquí los alfilillos, torre por B7 y torre por A6 directamente recolectando un peón. Bacher intenta ahí activarse un poco, una jugada como torre B2, buscando un poco de contrajuego. De nuevo, hay muchas jugadas que ganan. La propia rey D5, por ejemplo, una jugada bastante bonita, y es que tras torre por C2, la torre ya no podría acceder a la séptima y simplemente la torre combinada con el peón D ganaría, pero Caruana decide no complicarse la vida, hace directamente rey por C5, que es una manera más sencilla, y tras torre por C2 y rey por D4, Bacher acaba abandonando. Este final es que realmente no tiene mucho, simplemente si te pones a dar jaque te voy a llevar el rey hasta la casilla G6 y te va a acabar ganando, y si no, pues también te puedo ganar con el peón de A. Simplemente es un final que se gana ya muy fácil, así que Bacher no intentó ni pelearlo. Un verdadero partidón por parte de Caruana, una partida que me ha gustado muchísimo. Como digo, ha empezado con esa idea teórica de alfil E2, idea que, como digo, hay partidas, pero no se juega tanto y mucho menos alto nivel, una jugada que lleva bastante sin ver, y luego cómo ha jugado tan preciso. Sobre todo este 6 es una de las jugadas que se me han quedado de esta partida, esa idea de que el alfil de F8 va a estar todo el rato chocando con el peón de D6, esa idea de abrir, por lo tanto, el rey de las negras para que, bueno, en un futuro, cuando se siga abriendo más, todas las piezas del blanco estén activas, y cómo ha ido aprovechando el dinamismo. Igual, de hecho, no le ha molestado, como habéis visto, llegar a un final. Aquí, tras la jugada de 4, ha hecho la jugada alfil F2, e incluso él ha entendido que en el final, gracias a ese peón de 6, las piezas de las negras no iban a poder salir y todas las suyas eran mucho más fuertes. Así que espero que esto lo hayáis entendido un poquito mejor, que hayáis disfrutado del vídeo. Haceros premium, suscribiros un poco, darle un like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.